Eh, Buenos días, estimados aprendices. Hoy vamos a estudiar en el Livewire la forma de colocar los elementos de medida que usaremos en los sistemas eléctricos. Aquí hemos abierto el Livewire y pues los elementos eléctricos que vamos o los medidores eléctricos que se usan es el voltímetro para medir voltios, el amperímetro para medir los amperios, el batímetro para medir los vatios y el tester, que es el que nos sirve para medir aparte de los voltios, de los amperios, puede medir también la resistencia. Entonces vamos a ver estos cuatro elementos. Y vamos a adicionar el osciloscopio, que es otro elemento de medida o aparato de medida que usamos frecuentemente en los laboratorios de electricidad o en la vida normal. Entonces para iniciarnos vamos a trabajar aquí con que tenemos acá una batería. Y esta batería nosotros vamos a mirar de esta batería cuál es nosotros sabemos que las baterías a nosotros nos da, por ejemplo, en este caso, una batería de 9 voltios que es una pila, y entonces sabemos que es de corriente directa. Entonces con esta podemos nosotros aquí le colocamos esta tierra que necesitamos para poder hacer un circuito aquí a través para poder nosotros hacer las diferentes medidas. En este momento vamos a iniciarnos con el más difícil y vamos así en forma consecutiva con el más fácil posteriormente. Entonces aquí vamos a colocar un osciloscopio para ver qué es la corriente directa. Entonces aquí sabemos que tenemos una batería de 9 voltios y acá nosotros venimos a measure, que es medida, y entonces aquí nosotros encontramos el instrumento que es el osciloscopio. Entonces colocamos aquí el osciloscopio y debemos hacer un circuito a través del osciloscopio. Entonces por lo tanto al osciloscopio también le tenemos que colocar una tierra que la encontramos aquí en la power supply y la colocamos aquí en el signo menos. Este osciloscopio siempre tiene dos canales. Entonces aquí hemos colocado la tierra de un canal y ya vamos a tomar este punto que es el que necesitamos ver en el osciloscopio. ¿Qué sucede en este punto? Entonces hacemos el circuito aquí y ya queda conectado nuestro osciloscopio en un canal que es el canal 1. Ahora, después de haber hecho esto, pues podemos quitar esto y sacamos esta gráfica, y esta gráfica aquí la colocamos en este punto, y aquí nosotros expandimos esta gráfica, que es la gráfica que nos va a mostrar qué sucede en el osciloscopio. O sea, la gráfica que está aquí es la gráfica que nos muestra el osciloscopio. ¿Y qué nos muestra un osciloscopio? Siempre nos muestra un tiempo. El eje horizontal es el tiempo y el eje vertical es el voltaje, como en este caso que tenemos un voltaje de 9 voltios
podíamos dejar este valor. Entonces aquí nosotros nos queda muy sencillo ya ver qué sucede en este punto, en el punto del más del borne positivo en la gráfica que nos va a mostrar el osciloscopio. Entonces aquí ya vamos a la simulación y entonces nosotros observamos que el osciloscopio nos está mostrando una línea recta. Esta línea, nosotros, como ella está moviéndose, entonces nosotros lo que podemos hacer es ponerle una pausa aquí, viendo aquí, pues hacemos la pausa y ahí quedamos para poder leerla. Entonces, como vemos, ella siempre es 9 voltios, nos está mostrando, y va a ser 9 voltios en todo momento, o sea, es una línea recta. Esa es la característica que tienen las baterías, o sea, la corriente directa siempre va a tener este tipo de gráfica, que es una recta. La recta marcará o arrancará desde el valor que tiene la batería, que es 9 voltios. Ahora vamos a mirar aquí que nosotros aquí en el maletincito vamos a sacar un tomacorriente, el cual nosotros sabemos que el tomacorriente pues tendrá que este tomacorriente, pues sabemos que el tomacorriente va a estar trabajando con un voltaje alterno. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a ver qué sucede aquí en este punto. Cerramos un circuito, aquí podemos usar esta misma tierra o podemos buscar otra tierra por acá. Aquí podríamos buscar otra tierra aquí y se la colocamos aquí a la fuente, que como les digo, este es un tomacorriente que, bueno, este aquí está diciendo que el tomacorriente es de 10 voltios y de 1 Hz. Podríamos nosotros decir pues que esta fuente aquí nos falta colocar la tierra para cerrar el otro circuito que tenemos acá. En los signos menos van las tierras y aquí colocamos el punto activo, y entonces aquí nosotros esto ya lo podemos quitar y miraremos aquí que esta es una fuentecita que es de 10 voltios 1 Hz. Los tomacorrientes nuestros de nuestras casas, donde colocamos nuestros equipos, el televisor, el ventilador, pues entonces aquí le tenemos que colocar los valores. Todos los valores que se hablan RMS son los valores que se miden. Entonces aquí vamos a suponer que nuestra casa tiene 120 voltios. Entonces aquí colocaremos los 120 y aquí vamos a hablar de que tenemos una frecuencia, que es la frecuencia. Ahora veremos qué es eso de la tal frecuencia. Entonces aquí nosotros sabemos que nuestra frecuencia en América sí es de 60 Hz, ciclos por segundo. Ahora veremos bien todas estas dos partes. Entonces, como es
Cuando medimos un tomacorriente nos debe dar 120 voltios y con una frecuencia de 60 Hz. De esta manera nosotros hemos colocado aquí este tomacorriente. Entonces aquí nosotros la gráfica ya la debemos de modificar. Entonces hacemos clic en la gráfica, se dice que está activa y nos vamos aquí a las propiedades de la gráfica para mostrarnos, como nosotros sabemos que vamos a medir un valor de 120 y ese es el valor medido, pero el valor máximo, este 120, para tener un valor máximo nosotros lo tenemos que multiplicar por raíz de 2, que nos da más o menos unos 170. Entonces el valor máximo de esto, pongámosle el valor máximo positivo va a ser 170. Pongámosle, pues, para que no quede tan preciso, pongámosle 180 máximo positivo, y negativo va a tener un valor de menos 180. La frecuencia que estamos hablando, que es de 60 Hz, y esto acá nosotros debemos de saber que aquí nos está pidiendo es el tiempo, o sea el periodo, y aquí nos está dando una frecuencia de 60. Quiere decir que nosotros, para tener el periodo, debemos de tener un valor que esté próximo a 1/60, que ese valor nos lo va a dar en milisegundos. Entonces ya tenemos los milisegundos, y que de aquí a acá nosotros debemos de tener más o menos 20, que sería 5, 10, 15, 20. Entonces aquí esto lo podemos poner que haya una división aquí de 5, 10, 15 y 20. Entonces vamos a cambiar este valor vamos a cambiar este valor por 5, y entonces aquí hemos colocado los parámetros para tener nosotros aquí para que no se nos confunda. Nosotros podemos cambiar que lo que vamos a ver de corriente alterna lo vamos a ver por el canal 2. Podemos hacer clic aquí, escoger un color más oscurito, que es el que nos va a salir allí, y ya con eso hemos configurado la pantalla. Siempre tenemos que hacer esta configuración entendiendo qué es lo que estamos haciendo acá, y ya ustedes observarán que aquí tenemos seguimos con la corriente directa acá, pero como nosotros queremos ver la corriente alterna, pues vamos a sacar ya la batería. Saquemos la batería de acá y con delete, y ya la borramos. Entonces ahora vamos a simular aquí qué sucede con esta fuente, y entonces aquí, al hacer la simulación, nosotros vemos ya otra onda, que es la de la corriente alterna. Vieron que la corriente directa siempre tiene una recta, por eso se llama o tiene una recta que nos da que es corriente directa. Siempre ella está en positivo, positivo. Pero mire que la que estamos viendo en alterna, nos está dando acá este tipo de función. Nosotros la podemos parar por acá, o la podemos hacer también, voy a hacerla por este otro lado,
aquí nosotros la podemos pausar en un punto, buscamos un puntico así, y entonces nosotros vemos este tipo de onda, que es lo que nos está produciendo una fuente de AC, un tomacorriente. Si colocamos este osciloscopio en un tomacorriente, siempre veremos aquí en la pantalla, veremos este tipo de onda, que se llama onda seno. Y esta onda seno pues nos representa de que hay un momento en que el toma, si hablamos de la fase nomás, digamos la fase, porque usted sabe que un toma tiene fase y neutro, hablemos de la fase. Cuando la fase está funcionando por acá, la fase es de valor negativo, o sea que este que está aquí, más debía de ser ahora negativo, y después de un tiempito, porque mire que estamos hablando de un tiempo en milisegundos, después en un tiempito ella se vuelve positiva, o sea así como está acá. Entonces para que esté así positiva se necesita este tiempito de aquí hasta aquí, y negativa el otro tiempo que está de este punto a este otro punto, que es esta zona que nos está mostrando que durante todo este tiempo este voltaje aquí es negativo. Entonces nosotros vemos que en un tomacorriente la fase toma valores positivos y negativos. Esa es una característica. O sea, la corriente alterna es complejo lo que sucede en un tomacorriente. Este punto que está aquí, que es el más bajito, se le llama voltaje pico menos. Si uno se va como hacen uno en los osciloscopios, ustedes verán que nosotros con esta cantidad de cuadritos que hay acá, vemos que de aquí a aquí hay 60, y usted tiene unas divisiones aquí 5, quiere decir que cada división vale 12. Entonces aquí son 48 más 60 sería menos 168, más o menos, y por aquí, que es lo mismo, da entonces los voltajes pico de una medida o RMS 120, si lo multiplica este 120 por raíz de 3, te da como 169, que es lo que estamos aquí prácticamente leyendo, y eso es lo que leeremos cuando tenemos el osciloscopio, donde habrá un voltaje pico de más 169 y menos 169. Eso en cuanto a esto. Este es el voltaje medido, pero en alternas habrá un voltaje por encima, voltaje pico, y habrá otro voltaje pico menos. Ahora hablemos de este 60 Hz. En los osciloscopios, como les dije al principio, no solamente leemos la parte horizontal, siempre nos da es tiempo, siempre, lo único que nos da un osciloscopio, y la parte vertical siempre la medida es el voltaje. Entonces, ¿cómo hacemos para relacionar los hertz con el tiempo? Los hertz se llama frecuencia. Este tiempo, como ustedes ven, esta curva empieza aquí, da todo este ciclo hasta aquí y vuelve y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. Entonces, aquí lo que podemos leer nosotros en el osciloscopio es la distancia desde donde inicia hasta donde finaliza. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, dice que esto tiene 5 milisegundos, 10 milisegundos, 15 milisegundos, 20 milisegundos. Entonces aquí nosotros podemos ver que esta curva está iniciándose no propiamente en cero, sino un poquito corridita
este poquito de corrimiento que hay acá es lo que se llama el ángulo de fase. Ese ángulo de fase en este caso, pues si de aquí a aquí hay 5, quiere decir que tenemos cada cosito de esto sería 0,5, o sea que este empezó más o menos con un ángulo de fase de 1, de un ¿qué? Milisegundos. Entonces de 1 milisegundos. Entonces nosotros aquí tendríamos para hacer que aquí, si la corremos de aquí, de esta, te pongamos que aquí hay 4, aquí más o menos otros 4, serían 8. Entonces esta partecita de aquí, de aquí hasta aquí da 8. Entonces luego esta otra son 8. Luego esto tiene aproximadamente la medida de la gráfica desde que inicia en este punto hasta que termina para volver a empezar su ciclo, tiene más o menos, aquí leemos como 8 milisegundos. De aquí hasta aquí tiene más o menos 8 milisegundos. Si usted aplica la fórmula que usa si usted usa la fórmula que dice que la fórmula, aquí hay que ponerlo aquí, si nosotros usamos esta fórmula que dice que aquí la fórmula dice, para poder trabajar la frecuencia, dice que la frecuencia siempre va a ser igual a 1 dividido el periodo. En nuestro caso, ¿cuál es el periodo? Pues podemos, si estuviéramos en el osciloscopio, podíamos leer que el periodo es de una gráfica de donde ella nace y muere la curva. Eso es un periodo. Entonces se dice que para estar aquí ella en signo más, o sea, estarando aquí positivo, pues ella tiene más o menos 8,2 pongamos, 8,2 milisegundos, y ella te permanece aquí negativo otros 8,2 milisegundos, o sea que sumando los dos serían 16,8 más o menos, o 16,4. Entonces aquí decimos que el periodo sería de, si tenemos nosotros aquí que el periodo que leemos en los osciloscopios es igual a eso realmente da 16,67 milisegundos, 16,67 milisegundos. Si uno tiene un periodo de 16,67 milisegundos, que es lo que hay de aquí hasta acá, que es un ciclo, esto es un ciclo, inicia aquí y termina acá, entonces ese es un ciclo lo hace en 16,67 milisegundos ya real. Entonces aquí
nosotros, si tenemos ese periodo y hacemos esta operación de que dividimos 1 sobre 16,67 milisegundos y hace uno esa operación, entonces nos da que la frecuencia por lo tanto será igual a la frecuencia será igual a 60 Hz. Entonces, de esa manera es que los osciloscopios nos sirven a nosotros para que en unas gráficas de estas que se van repitiendo, entonces uno coge un ciclo completo y lo mide. Ese ciclo completo nos está dando a nosotros 16,67 milisegundos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que un ciclo, o sea, para que este se mantenga en más aquí y vuelva otra vez al más, necesita 16,67 milisegundos. Que eso, al hacer esta operación de dividirlo, este valor sobre este 16 nos da 60 Hz. Entonces, ¿qué significa 60 Hz? 60 Hz nos significa a nosotros también que podíamos escribir aquí que nos da Hz, es la simplificación de 60 ya ciclos por cada segundo dividido por segundo. Entonces aquí vamos a ampliar un poquito aquí. Así. Entonces quiere decir esto, que para que se empiece con más, aquí con más, y dé la vuelta al menos, se repita otra vez el más, requiere de 16,67 milisegundos. No podemos decir, como esto es el inverso de esto, podemos decir que entonces que la frecuencia significa es que hace 60 ciclos en un segundo. Si nosotros esto lo pudiéramos llevar a una frecuencia de un segundo, o sea, dividir esto por 1000, pues nosotros veríamos 60 veces esto. En un segundo se repite este ciclo, se repite 60 veces. Eso es lo que nos quiere decir la corriente alterna. Entonces, fíjese que en la corriente alterna nosotros tenemos, no es tan sencillo como la corriente directa. La corriente alterna nos lleva a que tenemos aquí un ángulo de fase, que es el ángulo es positivo de fase cuando se desplaza hacia la derecha del signo del cero, o cuando inicia anterior, es un ángulo de fase negativo. Tenemos los picos, B pico más, pico menos, esos valores pico, pues también aquí también tenemos los valores pico que se deben de aprender, que es el B pico. Vamos a escribir eso aquí, el B pico, el B pico más B pico, y entonces decimos que ese será igual a la raíz de 2. La raíz de 2 es 1,41.
es uno se trabaja con ese, con 1,4, no ser tan preciso, multiplicado aquí esto es multiplicado por el voltaje RMS, y lo mismo se hace para el voltaje pico negativo, que es el que tenemos aquí. Entonces así se nos ha borrado aquí uno, el periodo, y no nos salió la otra aquí. Listo. Entonces siempre debemos de saber que el voltaje que usted mida lo debe multiplicar por 1,4 para poder tener el valor máximo de esta onda seno. Y si necesita el voltaje pico menos, hace lo mismo, pero ya con el signo menos, para poder tener este punto. Entonces tiene este punto, tiene este otro punto. Debemos de saber que tenemos 4 puntos aquí, entonces coge este valor de 16,67 para poder nosotros decir tener el punto 1, 2, 3 y el que vuelve y se repite aquí 4 del ciclo completo. Bueno, entonces de esa manera es que con un osciloscopio nosotros podemos hacer las medidas de cualquier onda. Esta es la onda que es la onda de la corriente alterna. ¿Por qué es alterna? Pues porque en un ratico es, o sea, dividiendo este 16,67, el primer periodo tiene como 8, si esto lo aproximamos tenía como 8,4 y este otro periodo otros 8,4, entonces al sumar pues da los 16,67. Esta es la onda que tiene todos los tomacorrientes, que los tomacorrientes es la corriente alterna, y la corriente alterna tiene esta función que es la función del seno. Y con eso es que nosotros utilizamos el osciloscopio para poder tomar el valor de las medidas y la forma de las ondas que estamos viendo en los puntos de los elementos que nos están dando esa fuente o ese tomacorriente. Esto es el trato, lo que se necesita saber de la corriente directa, la corriente alterna y el manejo del osciloscopio. Ahora vamos a seguir aquí con otro que es el manejo de otros más sencillos. Otro que parece que fuera complejo, pero bueno, vamos a seguir con otro más sencillo. Si nosotros tenemos aquí esta batería, ponemos esta batería y nosotros por acá colocamos una resistencia aquí, y bueno, ponemos otra resistencia por aquí, así. Vamos y sacamos aquí, vamos a trabajar con el voltímetro. Entonces esta la vamos a girar, vamos a girarla en este sentido a la derecha, y hacemos esta conexión. Entonces un elemento que es fácil, aquí tenemos hacemos este circuito y entonces en este circuito nosotros teniendo este circuito, pues vamos a decir que aquí le vamos a poner, así por decir aquí, 100 voltios, una batería de 100 voltios. Listo, eso es todo lo que necesitamos. Aquí le ponemos otro valor a esta, pongámosle, ya están en un K, entonces pongámosle 10K, a ver,
10K ahí en ese, y aquí colocamos otra, por ejemplo pongámosle 25K. Y entonces nosotros lo que necesitamos es saber cuántos voltios hay aquí, cuántos voltios hay acá. Entonces para eso tenemos que buscarnos aquí en medidas que tenemos el voltímetro. Entonces acá voy a sacar este voltímetro y voy a usar este otro también. Voy a usar ahora el amperímetro, otro aparato que tenemos en los talleres o en los laboratorios. Y al mismo tiempo voy a sacar aquí para hablar también del este es el batímetro. Bien, entonces ya podemos quitar esto de allí. Bueno, ¿cómo se coloca un voltímetro? Para medir los voltios que hay aquí, se colocan los voltímetros, se colocan en paralelo. ¿Qué es en paralelo? Pues hacer esto. Aquí a un lado, al ladito de él, se hace esta conexión aquí. Vamos a sacarla aquí. Y listo. Y por acá nosotros conectamos. Podemos conectar aquí. Entonces ya ella ahí nos puede medir o nos mide el voltaje que va a pasar por acá. Si vamos a medir esta otra resistencia también, entonces la ponemos en paralelo a esta. Entonces en este caso necesitamos que ella giremos a la izquierda, y entonces vamos a unir esto acá y este acá. Entonces, como ven, los voltímetros siempre es colocarlos en paralelo con la carga. No es más, eso es simplemente lo que se hace. Y entonces aquí debemos siempre de hacerle mirar, eso es lo que hacemos también con el voltímetro real, que es mirar con el mouse. Uno hace clic izquierdo aquí, y entonces aquí le estamos diciendo que qué es lo que va a medir. ¿Lo va a medir en DC o lo va a medir en AC? En este caso, pues como estamos trabajando con una batería, pues la medida va a ser en DC. Ella viene de fábrica, viene con DC. Lo mismo si va a mirar esta aquí. Wow. Lo mismo si va a medir esta, pues también debe ser en DC. Si tuviéramos aquí una fuente de AC, pues tenía que cambiarlo, que simplemente hacerle así, y ya queda para medir en DC. O aquí, que queda para medir lo que necesitamos en DC. Entonces ya colocando los voltímetros paralelo a las cargas, nosotros aquí lo simulamos, y nosotros vemos que ella aquí nos da que en esta resistencia hay 28,57, y en el otro hay aquí la vamos a correr un poquito para que no nos quede ahí tan. Y en la otra resistencia pues estamos midiendo 71,42, y en esta estamos midiendo 28,57 voltios. Si nosotros sumamos, porque aquí hay una malla, esta es una malla, y en una malla dice, esa es la ley de Kirchhoff, que en una malla este valor de 100 debe ser igual a la suma de los voltajes que tiene cada carga. Si usted suma 28,57 con 71,42, le da aproximadamente, le da como casi 99 y piquito, 99,8. Bien, entonces como ven, esta es la forma de nosotros colocar un
voltímetro para medir los voltios. Muy sencillo, se colocan simplemente en paralelo. Ahora, si nosotros necesitamos medir cuáles son los amperios que circulan por todos estos cables y por las cargas, los amperios que circulan por acá, le toca a uno siempre hacer esto. En AC le toca coger y abrir el circuito. Voy a abrir el circuito. Uno lo puede abrir aquí o acá, porque la corriente que está pasando por esta malla es igual aquí, por acá. Yo lo abro, voy a abrirlo por aquí, y entonces al abrir el circuito allí, pues yo llego y meto acá el amperímetro. Aquí lo voy a hacer girar hacia la izquierda, y entonces simplemente ya queda esto. Estamos diciendo que el amperímetro siempre queda en serie con el circuito. Siempre los amperímetros nos tenemos que abrir el circuito para poder hacer la medida. Él queda dentro del circuito. También aquí se ve el con el clic, haciéndole clic con el izquierdo, para poder saber si estamos midiendo DC o AC. Y entonces aquí nosotros hacemos la simulación y vemos, aquí nos dio negativo. Simplemente es que este más debe estar es aquí al otro lado, y el menos es invertir esto. Entonces esto por aquí está pasando 2,86, por todo este circuito están pasando 2,86 miliamperios, que como vemos también, con solo acercarnos, aquí estoy explicando que en los laboratorios nosotros tenemos tenemos unos aparatos de medida. Entonces estoy diciendo es que el voltímetro se tiene que colocar paralelo a los elementos y el batímetro queda en serie con el circuito. Pero aquí en esta simulación nos hubiéramos ganado toda esta cuestión en esta simulación, porque nosotros simplemente con acercar el mouse a la carga, pues ella ahí nos está diciendo eso, por ahí pasan 2,86 miliamperios y los vatios son 204 milivatios. Aquí también podíamos acercarnos y nos está dando el mismo 2,86, pero ella es de 81,65 milivatios. Bueno, eso es en la forma en que nosotros debemos de instalar los voltímetros y los amperímetros. Ahora nos falta es usar el batímetro. Vamos a volver a sacar aquí y vamos a sacar un circuito. Vamos a hacer un circuitico aquí. Se sabe, nosotros sabemos la ley de Watt. La ley de Watt es la que nos mide los vatios. Entonces hay un aparato para medir los vatios que se llama el batímetro. El que tenemos el contador de nuestra casa es precisamente un batímetro a la cual únicamente se le ha agregado las horas de consumo, no más. Pero de la forma en que está colocado es como se coloca también el contador que llega a nuestra casa, y no agregarle, medir uno las horas en que el ventilador está funcionando, y por lo que le da, y en el un batímetro lo multiplica por las horas en que esté trabajando el equipo. Eso es lo que nos cobra a nosotros las empresas como Afinia, que ellos siempre cobran los vatios que nos da el batímetro multiplicado por las horas, y ustedes ven que eso es los vatios hora. Ahora entonces vamos a hacer este pequeño circuito. Colocamos por aquí
una resistencia, aquí que dice elementos pasivos, aquí, y saquemos esta resistencia, y entonces vamos a medir aquí al hacer este circuito. Aquí al hacer este circuito voy a hacer otra cosa, voy a poner otra resistencia para hacer una cuestión más rápida más adelante. Entonces colocamos estas resistencias en paralelo aquí, y bueno, entonces aquí pues ya podemos quitar esto. ¿Cómo se conecta un batímetro? Ustedes saben que por la ley de Joule es voltios. Necesitamos aquí, por ejemplo, vamos a medir los vatios de esta. Entonces nosotros los vatios los vamos a medir de esta manera. Como ya sabemos aquí que nosotros debemos de colocar un amperímetro, la corriente en amperios, esos amperios van en serie. Luego nosotros debemos de abrir la línea como habríamos hablado, y esto con suprimir se borra. Entonces tenemos que meterla en serie aquí, entonces esto queda dentro en serie, y acá lo unimos por acá, y ya nuestro batímetro ya nos mide, porque aquí lo que tiene es un amperímetro. Entonces ya aquí ya tenemos la medida de los amperios. Nosotros podíamos llegar, vamos a medir esta porque nos queda aquí un poco más fácil. Vamos a bajar aquí para medir los voltios, que los voltios es en paralelo de aquí. Entonces tiene esto en paralelo, que al mismo tiempo es la misma de acá. Entonces aquí lo podemos conectar, ya está en paralelo. Entonces mire, esta resistencia, que es la que vamos a medir, tiene los amperios, ya lo tenemos en serie, o sea la corriente que pasa por él, y también tenemos la medida de los voltios que tiene ella. Entonces estamos midiendo aquí los vatios que está consumiendo esta resistencia. Entonces aquí nosotros vamos a cambiarle unos valores. Pongámosle aquí un valorcito como más altico, pongámosle 100 voltios. Pongámosle a esta que sea una resistencia por ahí de 50 más o menos. Pongámosle 50 y quitémosle que sean 50 ohmios, como para que sea una carguita. Entonces quitémosle aquí aquí, y la otra, pues la que vamos a medir, pues pongámosle que sea que sean 5, y 5 solo, a ver cuántos vatios nos va a consumir esa ahí. Y ya teniendo eso, pues ya de esa manera nosotros aquí vamos a simular, y entonces aquí nos aparece un valor que es 1,34 kilovatios. Ya aquí y listo. Entonces aquí, si nosotros colocamos este instrumento que es el batímetro, en la parte de los amperios tiene que ponerla en serie, porque así se colocan los amperímetros, y aquí tenemos nosotros la forma
de los voltios que se colocan en paralelo, y ya el equipo automáticamente nos da el valor de 1,34 vatio, ya que ustedes, como ven, ese es el valor que nos está dando ya directamente 1,34, y pasan unos amperios por ahí de 16,39 amperios. Entonces, como ven, esta es la forma de colocar un batímetro. Vamos a continuar con un último, que es el tester que tenemos en nuestra, que es con el que andamos a toda hora. Un tester, que aquí tenemos el tester. Bueno, vamos a sacar 3 resistencias que necesito por aquí, y vamos a sacar una fuentecita, una de DC, como para ir siguiendo estos mismos que estamos trabajando. Lo podemos hacer con AC. Ahí no poner aquí una fuente de AC y los elementos y hacer las mismas operaciones. Dijimos que vamos a traer un medidor que es nuestro tester, el tester común que usamos. Ese es, aquí dice multímetro digital, este es. Entonces aquí traemos ese multímetro, borramos esto de aquí, pues a ver, pongamos estas dos así en paralelo por aquí, esta otra aquí en paralelo, y vamos a colocar esta otra aquí en esta, bueno, ahí donde está, podríamos verla aquí, y la giramos a la derecha, y entonces vamos a hacer las conexiones como siempre hemos hecho aquí, las conexiones. Venimos y continuamos por aquí, y por acá nosotros por ejemplo acá podemos venirnos aquí y listo. Entonces aquí ya no hay no conectar esta parte de acá, y conectamos esta parte aquí. Entonces mire, lo mismo que estuvimos haciendo ahora, el tester nosotros lo podemos tener en voltios. Entonces vamos a ponerle aquí pues los valores a esto, que diga que sea de 10 kilos, ahí, kilo ohmios. Aquí pongámosle por ejemplo 25 kilo ohmios, y por aquí le podemos colocar unos 50. Entonces, teniendo este circuito, no vamos a medirle por ejemplo los voltajes a esta. Yo podía, como vamos a hacer esta, pues se puede hacer esta, se puede hacer esta. Voy a hacer esta que es más que está más aquí cerca. Entonces corro por acá este punto, y eso con el que voy a medir aquí, y porque para medir en voltios ponemos el tester en paralelo, y ya eso es todo. Y aquí ella nos da que de aquí a aquí hay 3,38 voltios. Eso es todo. Ahora que nosotros necesitamos medir los amperios en ese tester que están circulando, pongamos que cuáles son los amperios que circulan por aquí, pues entonces nosotros cogemos, venimos para acá y borramos esta línea, borramos esto aquí,
borramos acá y nos traemos nuestro tester a esta posición y nosotros aquí le cambiamos las características con el clic izquierdo, buscamos mode y ya decimos vamos a medir es corriente, y ustedes ven que también está diciendo ahí en este mode que va a ser en DC. Si fuera en AC tenemos que cambiarlo también aquí. Entonces aquí únicamente ya teniéndolo así organizado, ya nos venimos aquí lo podemos colocar y queda para medir los amperios, que como decimos tiene que quedar en serie con el circuito aquí y listo. Entonces aquí ya simplemente simular y nos dice que por este circuito están pasando 112. Este menos, cuando aparece este menos es porque esta línea debe ir para acá y esta otra para acá. Eso es todo lo que sucede aquí. Y dice que es en directa. Este es el símbolo de directa, porque alterna tiene, como ya hemos visto, tiene una forma del seno. Y le está diciendo que por aquí, por esta parte, por este pequeño circuito que está aquí, están pasando 112,51 microamperios. Y bueno, entonces ya ustedes allí van viendo cómo un tester uno lo va poniendo en las partes que necesita. Vamos a pasar a cómo medimos los ohmios. Entonces vamos a eliminar esto, vamos otra vez a ponernos en la posición acá, vamos a eliminar esto aquí, vamos a eliminar esto que está aquí, vamos a conectar esto como venía acá, que lo teníamos así organizadito, y vamos a quitar la fuente. O sea que aquí por ejemplo queremos saber cuál es la resistencia total de esto. ¿Qué es lo que nos enseñan a nosotros en circuitos? Pues que esta está en paralela con esta, y entonces que hay una fórmula que dice que 1 sobre esta más 1 sobre esta, y eso lo multiplica, y eso es lo que está en la teoría. Y entonces pues ahí se consigue la resistencia paralela, la resistencia total. Hay otra manera de hacerla muy sencillo, es que coja y multiplique usted este por 25 por 50 y lo divide sobre la suma, o sea sobre 75, o sea 25 por 5, 125, y un 0 sería como 1750 sobre 75. Esa operacioncita la pueden hacer por ahí. Ahora, ya esa resistencia que nos da aquí total, porque son resistencias en paralelo, sacamos una sola resistencia aquí, entonces esa resistencia me va a quedar, o sea, es como eliminar esta y me va a quedar es únicamente esta con esta, que sería en serie, ¿ya? Y eso en serie pues es simplemente sumarlas. Eso es lo que nos enseña la teoría. Ahora nosotros queremos es sacar la resistencia total de todo esto con el aparato con el tester, que simplemente lo colocamos aquí en ohmios, no es más. Y vamos a quitar esta fuente que no la necesitamos ahí, y entonces allí vamos a colocar el medidor. Entonces una punta se va a llevar aquí y la otra se va a llevar acá. Muy sencillo, también se coloca todo en paralelo a los dos extremos que necesitamos medir, y lo simulamos, y ella nos da que toda esta operación da 26,67 kilo ohmios. Entonces, como ustedes ven, esto es la forma en que se tienen los instrumentos de medida y cómo se usan en el laboratorio
para poder nosotros manejar el osciloscopio, el tester, el amperímetro, el batímetro y el voltímetro. ¿Ok? Con esta explicación pues doy fin a esta parte que es los instrumentos de medida y que deben de quedar muy grabados en su mente para que ustedes, ese es el trabajo continuo, para usar alguno de estos elementos. No siendo más, les deseo muy buenas tardes y que el Señor los bendiga a todos ustedes. Muchísimas gracias.